Hola a todos, sean bienvenidos a esta presentación de Code acerca de RedSever y Sencha EXT-JS. Mi nombre es Fernando Lizato, soy constructor de embarcadero para Latinoamérica. Y aquí tenemos la agenda de esta presentación. Vamos a comprender mejor lo que es el RedSever y cuáles son las tecnologías que son parte de los paquetes de RedSever. También vamos a hablar un poco acerca de los primeros pasos, cómo empezar con RedSever. Después vamos a comprender mejor lo que es el Sencha EXT-JS. Además, vamos a hablar un poquito de otros productos de Sencha que están en el sitio. También cómo empezar con EXT-JS y la integración de estos dos, de RedSever y Sencha, que es realmente una opción muy interesante para el desarrollo de aplicaciones multicapas, aplicaciones que van a soportar múltiples dispositivos. Entonces, desde RedSever, tener una interfaz web con Sencha o algunas interfaces móviles, por ejemplo, en FireMonkey o desktop con BCR, no importa, porque RedSever es compatible con todo, porque estamos hablando de estándar, de REST estándar, JSON y REST estándar. Entonces, empecemos por comprender mejor lo que es el RedSever. Entonces, RedSever es un conjunto de soluciones para crear e implementar aplicaciones basadas en servicios. Entonces, estamos hablando de servicios en REST. Hay una gran cantidad de documentación y material en línea acerca de este concepto de arquitectura orientada a servicios o el SOA y también los microservicios. Es altamente recomendable este tipo de lectura, de comprender mejor los conceptos por detrás de esto. Pero en suma, el RedSever soporta la creación de microservicios, de la publicación de APIs, REST, JSON. También con RedSever es bastante sencillo, es fácil. Por ejemplo, una migración de aplicaciones que hoy son, por ejemplo, en los capas client-server, migrar la lógica de negocio hasta un backend poderoso donde después podemos compartir estos métodos, estas APIs REST con múltiples clientes distintos, ¿no? Sea aplicación desktop, móviles, web o incluso otras tecnologías, porque RedSever es totalmente estándar, REST y JSON estándar. Esto es lo más importante, ¿no? Además, RedSever nos podemos hacer el despliegue a un servidor privado en su propia red, sea Windows o Linux, o en cualquier servicio en la nube, sea Amazon, Rackspace, Azure, en verdad, cualquier servicio en la nube que tenga un servidor Windows, Windows Server 2012, 2016, 2008, R2 también soportado, o Linux. Entonces, soportamos oficialmente Linux Red Hat y Linux Ubuntu, pero también las distribuciones que tiene que son similares, que son derivados de este Linux, también va a funcionar perfectamente, ¿no? Incluso por ejemplo, clientes utilizando en este momento Linux en Amazon, nativo, los Linux de Amazon, y está corriendo todo bien, ¿no? Entonces, este es un overview, ¿no? Una visión general de qué es RedSever, ¿no? Pero en la verdad, RedSever no es solamente publicación de APIs en REST. Es más que esto. En la verdad, RedSever es un paquete donde tenemos más de una tecnología, tenemos múltiples tecnologías bajo un paquete integrado de RedSever. Entonces, estamos hablando de la publicación de APIs REST, obviamente. Entonces, en suma, usted va a escribir tu código en Delphi o C++ y va a generar una BPL. Esta BPL se va a enviar al server que va a cargar la BPL y va a hacer la publicación automática de los métodos que están en la BPL como APIs, como métodos REST. Pero también el RedSever nos permite hacer la integración de múltiples
tecnologías, por ejemplo, o servicios externos, porque en la verdad tiene soporte vía el Faridaki a cualquier motor, pero también podemos, por ejemplo, hacer la integración de distintos servicios a la nube y compartir estos servicios todo vía un método REST. Entonces, es una posibilidad también muy interesante, ¿ah? Además de servicios que son parte de la infraestructura de Red Server. Por ejemplo, notificaciones push. Entonces, los push notifications son parte de la infraestructura de Red Server. Podemos enviar notificaciones push a sus dispositivos móviles desde de Google o Apple, ¿ah? Apple Store. Pero también tiene soporte a la parte de IoT. ¿Ah? Es posible tener, por ejemplo, métodos REST que son, en la verdad, la publicación de una información que es una captura de datos de un sensor beacon que está ubicado en cualquier parte de la compañía. Entonces hay soporte también para la integración de dispositivos en IoT en esta infraestructura, además de rastreo de ubicación con los beacon frames, que es una tecnología que nos permite tener, por ejemplo, el concepto de GPS indoor. ¿Ah? Y los analytics. Los analytics le permiten comprender mejor la utilización de las APIs que usted está desarrollando, cuáles son los usuarios que más utilizan, los tiempos de utilización, etc. Entonces, todo esto es parte de la infraestructura de server. Además de control de los usuarios, todo más. Entonces, es una infraestructura ya lista para despliegue bastante interesante. ¿Ah? Esta es una visión general en términos de arquitectura. Entonces tenemos la aplicación Red Server, donde vamos aquí a poner las VPLs Delphi o C++. Tenemos lo client, o sea, aquí desde aplicaciones web, como vamos a ver, o móviles o desktop, no importa. Y ahí la conexión desde Red Server a servicios en la nube, a todos los motores de base de datos, servicios en nube también, o base de datos que están en la nube, vía FireDAC, y servicios conexión a dispositivos de IoT. Entonces, esto conceptualmente es como está organizado nuestro Red Server. ¿Ah? Red Server permite el despliegue desde a Windows vía Internet Information Server, el IS, o Linux vía Apache. Entonces, esto es en términos de infraestructura, cómo está organizado el Red Server. Bueno, para empezar con Red Server, esto es bastante importante porque es una duda bastante recurrente de las personas de la comunidad. Entonces, vamos a comprender mejor dónde está y cómo está organizado el Red Server. Muchos preguntan, nos envían preguntas como, ¿dónde bajar el Red Server? ¿Cómo se instala? Entonces, es bueno comprender en su totalidad la organización y cómo está el despliegue de Red Server. Entonces, bien, Red Server es parte de tu instalación, de la instalación estándar de Delphi o C-Builder o C++ en las ediciones Enterprise o Superior. Entonces, desde Berlín, desde la versión Berlín. Entonces, todo lo que usted necesita para hacer el desarrollo con Red Server ya es parte de su instalación estándar de Delphi Enterprise. Está en la infraestructura de los productos. Incluso los recursos, los archivos, todo lo que necesita para hacer la distribución de la aplicación. Cuando utilizamos el Red Server en desarrollo localmente, automáticamente usted tiene ahí disponible una licencia de 5 usuarios. Es parte de la instalación. Entonces, con el servidor standalone, que es un servidor para hacer las pruebas, para desarrollo, para debug, ello nos permite probar la solución con hasta 5 usuarios localmente. Entonces, o incluso es posible enviar los archivos a un servidor y probar hasta 5 usuarios. Lo que pasa es que cuando tiene que hacer una distribución real, o sea, va a enviar esto a la producción con ilimitados usuarios, entonces ahí tiene que aplicar una licencia de despliegue. Lo que es la gran novedad es que después de 10.2.2, o sea, del update 2 de Tokio, tenemos como parte de Delphi y C++ Enterprise o superior una licencia ilimitada, o sea, un servidor es un single site, o sea, un servidor con ilimitados usuarios
integrado en su licencia de Delphi o C++, como parte de su licencia de su paquete, por gratis. ¿Ah? Entonces, para todos los que hoy están en mantenimiento, tiene el mantenimiento activo de los productos, van a recibir por gratis una licencia full, un servidor ilimitado de usuarios de RadServer, como parte de su licencia de su paquete Delphi o C++ o RadStudio Enterprise o superior. Entonces, esto es importante. Voy a pasar aquí a esta VM donde voy a mostrarles un poco de dónde está, dónde está la infraestructura de server, los archivos, para que comprendan mejor. Entonces, si vamos aquí a la carpeta de instalación, donde está instalado el Delphi o C++, en la versión actual, tenemos las carpetas bin, que es 32 bits, bin 64 bits. Entonces vamos aquí a la carpeta de 64 bits, aunque el RadServer está presente, disponible en los dos, 32 y 64, vamos a enfocar en 64 bits. Entonces aquí tenemos los binarios de RadServer. Estos son los servidores, los servicios para desarrollo, como el nombre aquí lo dice, EMS Dev Console, EMS Dev Server, EMS Management Console. Esto es para la parte de administración de RadServer. Aunque estos servicios son servicios de RadServer, usted tiene total libertad para crear su propio console de administración, incluso una interfaz web si quieres. Pero estos son los binarios. Obviamente hay otros binarios aquí en esta carpeta que son parte de RadServer, como lo que vamos a utilizar, por ejemplo, para un despliegue Internet Information Server, NIS, el OMS Console DLL, son archivos ZAP, o los módulos de Apache, por ejemplo, pero todo está ya en la instalación estándar de Delphi o C++. Entonces, esto es importante que se quede claro. Estos servicios, estos binarios, usted no va a cargar manualmente, aunque es posible. Si hacemos aquí doble clic, tiene ahí el servicio de MS, que es parte del RadServer, de los paquetes. Aquí hay un error. En la verdad, lo que pasa es que lo MS tiene una dependencia de Interbase. Entonces, en la verdad, toda la infraestructura de MS es basada en Interbase. Entonces, tenemos que tener aquí una instancia de Interbase activa, disponible para que el RadServer para que sea posible cargar los módulos de RadServer. Esto porque la infraestructura de RadServer en términos de usuarios, los módulos que se utilizan, que están debidamente asignados a cargar en RadServer, los grupos, la notificación push, todo pasa por la infraestructura, en la verdad, en términos de almacenamiento e Interbase. Es un motor de Interbase solamente para utilización de RadServer. En este caso, no importa si usted va a almacenar sus datos en cualquier motor como Oracle, SQL Server, DB2 o incluso SQL, MySQL, PostgreSQL o que sea. De cualquier manera, este motor de Interbase es parte de la infraestructura de RadServer, donde almacenamos las estadísticas, usuarios y todo más. Entonces, es un requerimiento de la instalación. Entonces, aquí como vemos, tenemos un archivo INI. Este archivo INI tiene un montón de configuraciones y una de las configuraciones es donde está el database de RadServer. Este database es donde almacenamos estas informaciones de lo backend. No es donde usted va a poner los datos finales de su cliente, de la aplicación en sí, pero si no son los datos de la infraestructura. Para la aplicación final, los datos se van a almacenar en cualquier motor, incluso o Interbase, que ya va a estar disponible, o otro motor. Entonces, así está organizado el RadServer. Pero usted no tiene que cargar esto manualmente, porque cuando usted va a probar la aplicación desde la interfaz de Delphi, él va a cargar automáticamente este servidor de desarrollo. Así también como el console. El console es donde están las estadísticas, la parte de browser de visual, en la interfaz web de los analytics, la parte de información de utilización de RadServer. Entonces, aquí
está toda la infraestructura de Red Server. Cuando vamos a hacer un despliegue a un servidor en producción, entonces ahí tenemos aquí toda la en términos de tutorial, ¿no? Esto es algo que vamos a cubrir en los episodios futuros ahí de F Academy. Entonces, usted, por favor, después vamos a poner aquí los enlaces para suscripción, pero vamos a cubrir los despliegues a Windows y también a Linux, ¿no? Pero aquí tiene las instrucciones, todo que tiene que enviar a los servidores, las dependencias y todo más, sea Apache, sea Internet Information Server y todo más. Además de la instalación de interface en producción para la infraestructura de Red Server. Entonces, así está organizado en términos de digamos, distribución y cómo está la instalación de Red Server. Entonces, de vuelta a esta VM, donde tenemos Delphi 10.2.2 en ejecución, vamos a comprender la creación de un proyecto de una aplicación para el Red Server. Entonces, vamos aquí al menú NIR, File NIR, y ahí tenemos aquí Delphi Project, EMS o C++ Project, tal cual. Y aquí tenemos un paquete de EMS. Entonces, vamos a elegir aquí EMS Package. EMS es parte de la infraestructura de Red Server. Podemos crear un paquete sin nada vacío o ya con un recurso. Un recurso es, en la verdad, la publicación de una API, un microservicio REST. Entonces, vamos a elegir aquí la creación de un paquete con recurso. Tenemos aquí un nombre. Este es el nombre que va a estar, digamos, en lo enlace en la URL de su servicio. Entonces ponemos aquí, ponemos Red Server 101, y vamos a agregar un data module, donde vamos a poner aquí los componentes de conexión, todo más. Ahí elegimos los métodos. Entonces, un servicio REST estándar tiene estos métodos, no importa la tecnología, es get item, post item, delete item. Esto es el estándar para una tecnología REST. Entonces podemos aquí elegir todos los métodos, y vamos a utilizar aquí este wizard para la creación de una aplicación, de un template, una aplicación inicial de Red Server. Entonces, si vemos aquí el código, lo que tenemos son los métodos, donde vamos a llenar nuestro código. Básicamente, esto es un proyecto de Red Server. Aquí tiene el nombre del recurso y tiene otros atributos que se puede agregar aquí, los métodos, etc. También la integración con Swagger, que es para la documentación de los métodos, de la documentación de las APIs. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una BPL, y podemos compilar esto a Windows 32 y 64 bits, o entonces podemos crear un proyecto EMS Linux, y compilar esto también a Linux. Entonces, esto es, digamos, cómo hacemos la creación de la aplicación de EMS. Voy a cargar aquí donde ya tenemos aquí una conexión con una base de datos y todo más para probar, para mostrarles cómo funciona, Entonces, la primera cosa es que cuando vamos aquí a los proyectos, tenemos aquí run, en run tenemos parameters. Entonces, todos los proyectos de MS ya tienen aquí la configuración de los host application. Esta es la razón que carga automáticamente los servicios, los servidores de desarrollo. Entonces, aquí lo que tenemos, vamos a investigar un poco la aplicación, es algo bastante sencillo. Tenemos una conexión FireDAC, es una conexión a un motor, a un database, en este caso Interbase. Estamos apuntando aquí a un database de pruebas de Interbase y básicamente haciendo una query, una consulta, una tabla. En términos de código, en este ejemplo tenemos este recurso Employee Server y solamente el método get.
Entonces, en el método get, lo que vamos a hacer es básicamente hacer, en este caso, estoy utilizando un framework, es una librería open source que hace la conversión de los datasets a JSON automáticamente, pero JSON estándar. Pero también podemos utilizar la serialización de Faridac con Faridac Reflection. Lo que es bueno si usted va a utilizar Faridac en ambas las partes, o sea, en los clientes también, porque la serialización es de Faridac, es algo particular de Faridac. O ahora tenemos desde la versión 10.2.2 también la serialización JSON directamente en un componente de Faridac también. Entonces, aquí estoy utilizando esta librería. Estamos haciendo la exportación de los datasets como JSON y vamos en los retornos, como la respuesta de este método, tenemos los response y vamos a enviar los resultados de la serialización, que es aquí un objeto en JSON como resultado. Entonces, si ejecutamos esto, aquí vamos a poner en modo debug, no importa 32 o 64 bits porque estamos solamente probando. Entonces, ejecutamos aquí. Tenemos los servidores ya activo en algunos segundos. Ahí está. Es posible observar aquí que tenemos la carga de los módulos que son estándar de MS, o sea, mira, cargó aquí los módulos que nos informa la versión del MS en utilización, las APIs disponibles, los usuarios, grupos, instalaciones de devices, notificaciones push, la parte de IoT, y aquí tenemos los módulos, este uno que estamos compilando ahora. Temporariamente el deployment es automático para la carpeta BPL, entonces aquí tenemos la BPL de Employee 7, este proyecto en particular. Si cargamos aquí el browser, entonces tenemos inicialmente los métodos estándar, default, de RAD server, entonces es la versión, entonces vamos a seguir aquí la versión, simplemente, pero podemos cambiar esto y hacer una consulta a Employee Server. Employee Server tiene un método get, entonces por defecto él va a cargar los métodos get siempre de todos los módulos, es un estándar de REST. Entonces como resultado tenemos aquí el JSON, que es la serialización de los datasets en JSON. Entonces esto es lo básico, digamos, de la programación de RAD Server. Además tenemos aquí lo console. Entonces, si vamos a este console, que es donde está la parte de estadísticas, vamos a hacer aquí el login. Entonces tenemos aquí el console user, console pass. Esto es lo default. Después es posible cambiar este password. Y ahí tenemos toda la parte de estadísticas de RAD Server, los usuarios, los grupos, instalaciones, los módulos y aquí los recursos, aquí los analytics. Entonces aquí tenemos las utilizaciones de las APIs, las llamadas, todo más, lo cual es posible hacer una exportación de datos y todo más. Entonces aquí los analytics de utilización de los endpoints, o sea, las APIs REST. Entonces todo esto que estamos viendo es parte de este paquete, ya está listo para utilización y despliegue. Esto es digamos, en términos de infraestructura, cómo está organizado el RAD Server. Después volvemos más, vamos a hablar más de RAD Server, pero vamos ahora a seguir y comprender la parte de Sencha EXTJS. EXTJS, la verdad, significa Extend JavaScript. O sea, es un framework JavaScript, pero con recursos adicionales, con una interfaz rica que permite la construcción de aplicaciones web para múltiples browsers. Todos los principales browsers del mercado están automáticamente soportados, de manera que no tiene que tener en cuenta qué browser va a ejecutar, si hay diferencias en los JavaScript de este o aquel browser, etcétera, en términos de responsividad y todo más. El XTJS está basado en la arquitectura
MVC y más últimamente en lo MVVM, que es lo modo Vir Model, ¿no? Y es una arquitectura buena para la construcción de este tipo de aplicación. En la verdad, de la amplia mayoría de las aplicaciones, ¿no? También cuenta con una colección de controles visuales como grids, pivot grids, charts, árboles, formes, de todo tipo de control visual para una aplicación web muy rica, una interfaz muy rica. ¿Ah? También cuenta con una interfaz de visualización de datos de manera también bastante productiva y performática, y además de los soporte a la construcción de sitios de interfaz de páginas web responsivas, o sea, donde automáticamente va a se adaptar a dispositivos de tamaños de pantallas distintas. ¿Okay? O sea, en la verdad, Sencha, en cuanto a compañía, tiene más que el XTJS. Obviamente el XTJS es lo principal producto, es por donde empezó la creación de la compañía de Sencha, pero ellos tienen más productos. Entonces vamos aquí a los menús de productos, vemos otros productos que son parte de Sencha. Lo principal obviamente es el XTJS. En la verdad, XTJS no es solamente, no es solamente la librería de JavaScript, sino un montón de otros productos y herramientas que van a auxiliar y tornar más productivo la construcción de aplicaciones web, como el Command, como plugins para IDEs en múltiples, como el Architect, que es para diseñar visualmente las aplicaciones, la interfaz web y todo más. Entonces, estos son los productos de Sencha, pero también tiene componentes para React, tiene aplicaciones de test, para aplicaciones test para aplicaciones web, modernización de aplicaciones, desde Oracle Forms y otros más. Entonces son productos ahí que son parte de la infraestructura y de los frameworks, de la oferta de productos de Sencha. Pero si vamos aquí a XTJS, entonces tenemos aquí una muestra de los recursos que están disponibles en este framework. Son miles, son muchos componentes visuales muy realmente interesantes que permiten la construcción de una aplicación web realmente productiva en términos tanto visuales cuanto de performance. Entonces, por ejemplo, podemos mirar aquí a un portal. Esto es un ejemplo de una aplicación XTJS. Esto es fácilmente creado con los componentes que son parte de la infraestructura de XTJS. Entonces, hay muchos componentes. Si vamos aquí, por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos básicamente todos los componentes disponibles. Entonces podemos mirar, por ejemplo, solamente no sé, los gauges. Entonces los gauges, tiene aquí ejemplos de gauges todos responsivos. Tenemos los botones con menú, etcétera. Tenemos la parte de calendars, tenemos controles 3D, como pueden ver. Entonces todo esto son componentes nativos de Sencha, todos basados en JavaScript. Entonces esto es lo grande diferencial en la verdad, que es esta habilidad de fácilmente crear interfaces realmente ricas, como por ejemplo los grids con drill down, esas grillas que le permiten hacer todo tipo de configuración, de comparación, etc. Entonces, esto es una muestra de qué es posible hacer con el Sencha. Bueno, para empezar con Sencha, Sencha tiene dos modelos de licencia. Primero, la licencia comercial, que es para todos los proyectos comerciales, Entonces, es posible bajar un trial que es válido por 30 días y tiene ahí su propia licencia y todo más. Aquí tiene toda la parte de evaluación, de cómo bajar y todo más, y también el contrato de licencia. Y hay una versión open source, ya que esto está basado en JavaScript, donde
si usted va a utilizar la licencia open source, entonces tiene que crear también una aplicación que es open source. Es como, así es el contrato de licencia GPL. ¿Ah? Entonces, las dos versiones están disponibles para bajar. Obviamente, la parte open source tiene el framework JavaScript. Los demás productos, entonces, si vamos aquí, volvemos aquí a los sitios. Los demás productos que son parte de Sencha, como los editores visuales y todo más, lo Comedy, que es automación de despliegue y todo más, y esto obviamente está en la licencia full, no es open source porque son interfaces, incluso aplicaciones desktop que se va a instalar. La parte que tiene una versión open source reducida es lo XTJS. Entonces, para que se quede claro ahí las cosas. Entonces, así es como se debe obtener el Sencha XTJS. ¿Ok? Muy bien. Pasemos ahora a algunas demos para comprender mejor el XTJS y también la integración con RedSever. Voy a pasar aquí a esta VM donde tenemos nuestro CoffeeCup. CoffeeCup es nuestro editor en esta versión free, editor HTML creado por Delphi. Vamos a comprender un poco sobre la estructura de Sencha, de las librerías de JavaScript de Sencha previamente a crear nuestra primera aplicación. Entonces, esta es la estructura de un HTML mínimo donde tiene Sencha. Aquí, al ejemplo de la forma que utilizamos con el Bootstrap, estamos mirando a las librerías de Sencha en CDN, en un sitio web. Obviamente, ellas también están disponibles para bajar y rostear en su propio servidor. Pero aquí, solamente para estas pruebas, estamos mirando a la versión en línea, que no es la última versión, pero es la versión open que está en línea. Entonces, tenemos aquí las declaraciones, ¿no?, de las librerías de Sencha, ¿no?, de XTJS. Aquí una función de JavaScript. Entonces, aquí, como pueden ver, todo el framework está basado en una arquitectura de clases muy similar a una arquitectura orientada a objetos. No es una lenguaje fuertemente tipada, orientada a objetos, pero tiene en este framework una arquitectura muy acerca de esto. Lo que torna muy sencillo el desarrollo. Entonces, como vemos aquí, tenemos la creación de un panel con una información aquí en HTML, un título y todo más. Entonces, bastante sencillo la declaración JavaScript. Y básicamente esto va a la creación, va a pasar aquí cuando se crea la div Hello World Panel, porque mira que tiene aquí render to Hello World Panel. Entonces, si ejecutamos esto, déjame cargar el browser en separado. Este es el resultado, un panel con este texto. Como ven, bastante sencillo. Otro ejemplo aquí. En este ya estamos creando aquí dos panels como tabs. Entonces esto es bastante similar a los tabs, a los page control de Delphi. En la verdad, usted va a encontrar aquí en los frameworks de Sencha algo en términos de componentes muy similar a todo lo que tenemos en la BCL o en FireMonkey. Entonces aquí es la creación de dos tabs, tal cual, bastante sencillo si ejecutamos esto. Este es el resultado. Tenemos aquí dos tabs con el clic. Bastante interesante. Entonces, como pueden ver, bastante sencillo en términos de código, ¿no? Básicamente la declaración de los ítems, los ítems que son parte de este panel aquí, de este tab panel, que aquí está. Entonces, todo bastante sencillo en términos de código, ¿no? Uno más, nos permite la creación de un viewport, es donde tiene más de un panel como aniñado en una estructura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a los browser, este es el resultado. Tiene aquí panels, múltiples panels en una página. Y ahí se puede organizar mejor la información. Este uno es lo acordeón. Entonces esto le permite fácilmente, como pueden ver, solamente tenemos aquí la declaración de los ítems. Entonces tiene que agregar más ítems o configurarlos aquí. Entonces esto nos permite este efecto que vemos aquí.
¿ah? Bastante sencillo en términos de desarrollo y tiene un visual bastante interesante. Entonces, solamente este código. Esto es lo que más importante, que es poquísimo código. Uno más. Aquí ya tenemos un poco más de código, pero el objetivo aquí es un wizard. Es como un wizard como next, next, finish, ¿no? Entonces, tenemos aquí un panel. Aquí tenemos las opciones del wizard. Entonces, los ítems y los botones que son parte de este wizard, ¿no? Entonces, este Card Panel Navigation, esta navegación de cards, es algo también bastante útil. Entonces, en una aplicación, entonces este es el resultado. Podemos hacer aquí la navegación, ¿no? Bastante interesante también y no requiere una cantidad de código muy grande. Uno más, aquí tenemos este uno donde estamos creando un form. Entonces, este es el concepto de form, ¿ah? Un form panel en Sencha. Y ahí tenemos los controles visuales. Mira aquí, los tipos aquí, por ejemplo, text field, display field, que es solamente como un label, text area, date field, ya todo tiene la formatación, ¿no? Previamente definida, como pueden ver, ¿no? También un código bastante fácil de se comprender, ¿no? Un tipo numérico, spinner y cosas así. Entonces, si ejecutamos este uno, no, me gustaría aquí, en los browser externo, que es mejor. Entonces, este lo peneo, perdón, el form, ¿no? Como pueden ver, todo bastante interesante. Tiene aquí el date picker, totalmente visual, checkbox, el spinner, ¿no? En este caso, muy interesante, un combo, otro aquí, diálogos, todo más. Entonces, bastante interesante. Este ejemplo aquí es un form, básicamente, ¿no? Este uno, aquí tenemos también un form, pero como modal. Entonces, esto es la creación de un window. Este window, ¿ah? Nos permite la creación de un form modal. Entonces, este es el resultado. Deje cargar. Ahí tenemos esta interfaz visual como resultado, ¿ah? Entonces, también bastante interesante. Esto, el objetivo aquí es que comprendan, ¿no?, cómo es el código de Sencha. Entonces, esta es la razón que creamos estos ejemplos aquí, para después ustedes utilizarem como base para comprender mejor el framework, ¿no? Entonces, aquí uno más. Este uno es donde tenemos un grid, una grilla, y es importante comprender. Mira que aquí ya tenemos el concepto de lo MVVM. Mira que aquí tenemos el data model, básicamente los fields que vamos a cargar. Aquí lo data, lo store data, pero esto datos fijos aquí, no hay una carga dinámica. Y aquí la declaración de lo grid, finalmente. Entonces todo de manera totalmente a las columnas, todo bastante estructurado. Entonces, si ejecutamos este uno, tiene ahí como resultado este con los ordenación, filtros y todo más. Entonces, bastante sencillo también la creación de esto, como pueden ver. Este uno, para mostrarles los eventos. Entonces, los controles visuales, los componentes tienen eventos, muy similar a lo que tenemos en Delphi. Entonces, estos eventos básicamente son listeners. Entonces, en el botón tenemos múltiples listeners. Entonces, en los listener click tenemos una función en JavaScript. Es bastante sencillo hacer la programación también de los eventos. Si ejecutamos esto, a ver más aquí. Está cargando, el equipo está un poco demorado aquí. Entonces, en el botón, en el clic, tenemos el evento, como pueden ver. Este último me gustaría de mostrarles un detalle en especial. Todo el framework permite herencia, permite la creación de clases y las subclases, ¿no?, como herencia. Entonces,
tiene aquí, por ejemplo, la definición de una clase person, que tiene una función getName. Y aquí tiene la extensión de esta clase, student, que es una extensión de person, que tiene el método getSchoolName. Aquí estamos haciendo la declaración del objeto studentObject, que es lo del tipo student. Como pueden ver, y recibe dos parámetros, el nombre de lo student y de la school. Entonces aquí el nombre del estudiante, el nombre de la escuela. ¿Ah? Y aquí ejecutamos un alert con el getName. Mira que el getName es un método de la clase que es base de esta clase de student. Entonces tiene soporte a herencia, es lo que torna obviamente más sencillo la programación. Entonces cuando ejecutamos tenemos la mensaje de alert con los resultados como pueden ver aquí. ¿Ah? Entonces esto para mostrarles el soporte a herencia, tiene todos los conceptos de una clase, de una lenguaje con el soporte de orientación a objetos. Entonces, es un framework muy interesante en términos de estructura, muy bien estructurado. Ahora aquí ya tenemos una idea un poco mejor en términos de la utilización de Sencha, de cómo hacemos uso de las librerías de Sencha. Entonces vamos a utilizar la versión full, o sea, la versión con todos los recursos de Sencha y con las herramientas adicionales como el CMD y todo más, para la creación de un sitio web basado en Sencha y después la integración de este sitio, de estas páginas, en la verdad de un grid de datos con los datos desde RedSever en lo formato JSON. Esto es lo que vamos a ver entonces ahora. Ok, entonces para empezar con Sencha, yo tengo bajado aquí en esta carpeta el Sencha CMD. Esto es una aplicación de comando de línea que automatiza algunas tareas de Sencha, ¿okay? Como la creación de una aplicación, el despliegue también, compactación de los archivos para mejor performance, etc. Y tenemos aquí el SDK, entonces el Sencha JS en la última versión que está aquí en Frameworks, en esta última versión. Esto tiene toda la infraestructura de Sencha. Entonces, para la creación de una aplicación vamos a utilizar el Sencha CMD. ¿Ah? Entonces vamos aquí a este comando de línea, donde vamos a hacer algo como, vamos aquí a la carpeta de Sencha. Okay. Vamos a hacer algo como Sencha, vamos a acá, en la carpeta Sencha Frameworks, entonces esta es la versión que vamos a utilizar, la última, Generate App. Vamos por aquí, teste 1. En la carpeta root teste 1. Entonces, este CMD, este servicio de comando de líneas, va a ejecutar toda la creación de la infraestructura y una aplicación de ejemplo Sencha, básicamente con toda la estructura de la separación de los modules, Field Model, todo ya debidamente configurado, donde usted va a partir de este punto, de estas carpetas, empezar el desarrollo, crear sus propios views, las aplicaciones en JavaScript, etc. Pero los resultados de la creación de este proceso es todo una arquitectura, una infraestructura ya de una aplicación para empezar con su desarrollo, todo debidamente organizado con un proyecto de ejemplo inicial. Que usted obviamente tiene toda la habilidad de cambiar de la manera que quieres. ¿Okay? Entonces vamos a guardar ahí la creación de la aplicación, de la infraestructura toda. Ahí tenemos el resultado final. Entonces, si vamos aquí a la carpeta donde creamos la aplicación, teste 1, tiene toda la estructura de la aplicación. Tiene la parte de la aplicación, donde están los JavaScript. Entonces, aquí los model, el store, y aquí la base de las views. Okay. Ahí tenemos la infraestructura Classic, que son las views para la versión desktop de la aplicación, o sea, browser en lo desktop, y la parte modern, donde están las views para móviles.
¿Ok? Entonces, esto es el resultado de este comando de la creación de una aplicación. Entonces, partimos de este ejemplo, y a partir de aquí es que vamos a hacer la integración de la aplicación con nuestro Red Server. Los resultados de la creación de este ejemplo, si cargamos este index aquí en el browser, es esta infraestructura de Sencha. Entonces, lo que tenemos aquí es un menú lateral, es un ejemplo, y aquí tenemos un grid con un listado, y obviamente estos datos están fijos ahora. Entonces vamos a reemplazar este grid por datos que vienen de Red Server. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a comprender los cambios que hicimos en la aplicación mientras carga aquí los servidores Sencha. Entonces vamos aquí a la estructura de la aplicación cliente. Vamos a comprender los cambios que hicimos. Entonces aquí en lo personal, que es lo modelo de esta view, lo modelo de esta pantalla. En lo modelo básicamente tenemos la definición de los fields. Entonces first name, last name, phone, depth y los job count. Esto originalmente tenemos esto aquí. Estos son los fields de lo ejemplo, reemplazamos por los fields de nuestro dato que viene de Red Server. ¿Dónde más cambiamos? Cambiamos aquí en lo store. Entonces, originalmente lo store tenía datos que estaban aquí como fijos, ¿no? Como parte de lo store en la infraestructura de Sencha. Pero cambiamos lo store para un store basado en Ajax. Entonces aquí tenemos una función JavaScript haciendo un call vía Ajax, vía una llamada a nuestro servidor REST. Entonces aquí tenemos, basado en lo modelo que vimos aquí anteriormente, una llamada Ajax en nuestro servidor de Red Server. Como resultado, JSON, en la propiedad de root, los items. ¿Ok? Y finalmente, y originalmente esto, lo que tenía aquí, teníamos los datos estáticos, ¿no? También JSON, pero estáticos. Entonces ahí cambiamos esto por una llamada vía Ajax a nuestro servidor de Red Server. Y finalmente, lo último cambio aquí en nuestra view Classic, tenemos aquí la definición de lo grid. Entonces esta es la definición original, y aquí la definición de lo grid con los datos que vamos a presentar desde lo employee store definido en este JavaScript que aquí está. Estos son todos los cambios que ejecutamos para que sea posible tener aquí este resultado. Los datos de nuestro Red Server directamente aquí integrados a la aplicación de Sencha, con toda la infraestructura, el aspecto visual profesional que tenemos en Sencha. Como podemos ver aquí, tenemos la ordenación de lo grid, tenemos la configuración de columnas y otros recursos más que es posible activar en la versión full de Sencha. Entonces aquí lo grid con los resultados desde nuestro Red Server. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos más información, recursos adicionales para ustedes. Estos en particular son videos acerca de Red Server y Beacon Fence, que es la parte de ubicación de GPS Indoor. Aquí más videos. Este es un ejemplo de una aplicación también con Beacon Fence, un ejemplo de utilización en un hospital, una clínica, algo así. Tenemos aquí la parte más técnica, entonces acerca de la publicación de los REST, de las APIs en REST y todo más, los Sync Connectors, que son la parte de IoT, los Beacon Fence, el GPS Indoor, los ejemplos de Beacon Fence. Aquí documentación de Sencha, o sea, cómo empezar con Sencha. Toda la parte de arquitectura de Sencha, algunos blogs acerca de Sencha muy interesantes, material ahí para comprender más y avanzar con este tipo de desarrollo. Ok, muy bien.
Vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas. Aquí están mis datos para contacto. Por favor, si necesitan algo o más información acerca de este paquete, sea DriveServer, sea Sencha, por favor envíenme un correo. Estamos aquí para ustedes. Gracias a todos y vamos ahora a en vivo con preguntas y respuestas.